A menudo escuchamos las noticias de hombres de la farándula, hombres importantes en el mundo, para el mundo, que de una o de otra manera acumularon sus fortunas. Muchos famosos en el canto, en la actuación, en las películas, algunos quizás con sus empresas, hicieron y amasaron fortunas grandes. En su mayoría, los medios de comunicación, cuando un famoso rico, un famoso con una enorme fortuna, fallece, están hablando y hablando y hablando de él. Y después de hablar y hacer recuentos de su vida, de sus inicios, etcétera, etcétera, viene lamentablemente unos asuntos muy difíciles. Salen hijos, tal vez hijos que algunos no conocían o que no eran muy bien vistos, y empiezan a pelearse por qué cosa. La herencia. Andan detrás, no de darle respeto al padre, aquel que Dios lo utilizó para engendrarlos y traerlos a este mundo, no, sino por lo que el padre tiene y por lo que el padre tiene que les dejó. Y muchos andan detrás de esa herencia, algunos peleando millones y millones de dólares, y están afanados en ver cuánto les toca, o a ver a quién no le va a tocar, o quién no merece que se le dé, quién no merece que lo dejen, no merece que le dejen herencia. Al contrario, pelean, quieren asegurarse de que lo dejen sin un centavo, que no lo incluyan en el testamento. Eso, cuando no era cristiano, y cuando era cristiano light, pues miraba las novelas, y era típico en las novelas, ¿no? Cuando se iba a leer, ¿qué cosa? El testamento. Y ahí estaban todos atentos a la lectura del testamento, a ver qué le van a dejar. Y era triste. Y es triste, es la realidad de que la gente esté pendiente del padre que está en sus últimos años, está en sus últimos meses, está en sus últimos días de vida, pero ya están contemplando a ver cuándo le van a meter mano a esa herencia, a esos bienes materiales, a esas casas, a esos vehículos, tal vez, a esas posesiones que tienen. Y algunos anhelan ese día. Qué triste. Cuando mi padre falleció hace ya casi 2 años, en noviembre va a cumplir 2 años, se fue con el Señor. Lejos estaba en siquiera pensar o ver cuánto o cómo sería lo que nos tocaría. Somos 6 hermanos y una hermana, y pensando en algunas de estas cosas, yo digo, ¿cómo la gente puede pelearse y tener eso como primordial? Tener eso como lo que les domina. Acaba de fallecer un cantante famoso de México. A ver, ayúdenme. José. Ah, sí, está. Y hay controversia. Sí, fallece un cantante y termina la controversia, a veces no ha terminado. Terminan los servicios fúnebres, descansa los restos de la persona en el lugar que deseó, y después siguen los problemas y las dificultades y las batallas legales por esa fortuna. No ha terminado cuando fallece lamentablemente otro, y entonces otra noticia. El enfoque, se olvidan de ese y empieza con ese otro, y empiezan a pelearse por eso que tristemente es material. ¿Sabe? El Señor me hablaba de una manera tan especial, y en la Reina Valera, se los he dicho y se los confieso, pienso en Reina Valera. O sea, cuando yo hablo
En inglés, ¿saben qué? Antes de pensar hablar en inglés, estoy en automático. ¿Saben qué pienso? No es italiano. Pienso en español. O sea, ese es automático. A mí me pareció algo bien sorprendente cuando yo empecé a tocar la trompeta y no sabía mucho de música. Y cuando empecé a tocar la trompeta por allá hace unas par de lunas atrás, estaba en 4º grado de primaria, y me recuerdo cuando me convierto a la edad del 14, 15 años, ya estoy en la iglesia y quiero tocar la trompeta. La había tocado anteriormente, me gustaba, era la música, lo mío, y quiere tocar la trompeta. No entendía, la hermana, la hija del pastor, empieza a tocar un himno y yo quiero seguir, sé leer música y quiero seguir, y resulta que hablamos diferentes idiomas. No se escuchaba bien. La trompeta, para los que tienen un poquito de conocimiento, está en si bemol y el piano está en do, así de que estamos en tonos distintos. Y si usted quiere seguir la misma letra, pues yo no sabía. Entonces, por ahí apareció un hombre, un hijo de Dios, en una iglesia lo conocí, un trompetista, y él me dio una clave así, rápido, en menos de 3 minutos me lo descifró, me lo escribió. Mira, esto es lo que tienes que hacer, porque yo quería tocar y no sabía cómo hablar el mismo idioma, estar igual. Me recuerdo que él me dice, esto es lo que tienes que hacer, así lo tienes que hacer, y todo me cuadró. ¿Y sabe qué es lo que tuve que hacer? Lo aprendí y fue automático. Yo miraba el tono, miraba la nota y en mi mente la transportaba y tocaba otra nota. Y así. O sea, yo leía, por decirlo así, en do, y estaba leyendo en do, y mi trompeta que estaba en sí la transportaba a do automático, con los bemoles, con los sostenidos y todo. Entonces, amados hermanos, cuando uno puede hacer y pensar en lo natural, en las cosas terrenales, mirar una cosa, ver unas cosas, pero tener su mente en otras cosas, se puede hacer. Muchas de las veces la gente está en automático, pero ¿sabe qué? ¿Cuál automático está? En lo terrenal. No, aunque mira una cosa, aunque ve unas cosas, se mantienen en lo terrenal, en lo físico. No pueden pensar, no pueden trasladarse, no pueden transportar, en su mente no está capacitada para mirar lo terrenal y transportarse a lo espiritual, a lo celestial. Cuando el Señor nos hablaba, mientras leíamos, esta carta, como les digo, esta carta está escrita a la iglesia en Roma, no a la iglesia católica romana, no existía en aquel entonces, era la iglesia que estaba en Roma. El apóstol Pablo no había visitado esta iglesia aún. O sea, para muchos es sorpresa, ni Pablo ni Pedro habían estado en Roma, no estaban en Roma. ¿Sabe dónde estaba el apóstol Pedro? Estaba en Jerusalén. Y la iglesia ya existía, la iglesia cristiana ya estaba en Roma. Pero no es la iglesia cristiana de hoy, que el mundo conoce hoy en día. A esta iglesia, el apóstol Pablo le escribe y le hace saber algo muy especial. Obviamente, los romanos, la iglesia que estaba en Roma, la iglesia a la que le escribe está en Roma. No, yo no dije que escribió la de Jerusalén. Le escribió. Estaba en Jerusalén. Pedro estaba en Jerusalén, o sea, no estaba en Roma. Y Pablo no estaba en Roma, o sea, le escribe en diferentes partes. La situación es de que cuando él les está escribiendo y le está diciendo: hay algo que ustedes necesitan saber, hay algo que ustedes tienen que entender. Y mire, en el versículo 17 es donde me quiero enfocar. Les dice: así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. En la Reina Valera dice coherederos. En realidad es sinónimo, es la misma palabra. O sea, cuando nosotros, especialmente los romanos cristianos, no todos eran judíos, sino está refiriéndose a los romanos gentiles. Dios los adoptó como sus hijos, y cuando los adopta como sus hijos, les da el derecho completo ¿de qué? De hijo. Un hijo
tiene derecho a qué cosa? Cuando el padre heredar todo lo del padre, todo. Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma, le dice: ustedes tienen los derechos completos, cabales, como hijos adoptivos. Cuando el hijo, aquí, el hijo pequeño, me recuerdo, le decía a la hermana Yasmín, cuando a veces estamos saludándonos y estamos, yo estoy jugando con los niños, a mí le gusta correr, le gusta saltar y correr a mis brazos, y le decía a la hermana Chas, me recuerda cuando mis hijos, especialmente mi hija, que corría desde una orilla de la casa hasta la otra orilla, corría y que ya saltaba, y le dicen le expresan esas palabras que desbaratan el corazón del padre: papi, daddy. Y es lo que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma. Es porque Dios nos hizo sus hijos, nos adoptó, y podemos decirle como el hijo legítimo. ¿Quién es el hijo legítimo? Jesucristo. Como el hijo legítimo, nosotros adoptados, ahora Él nos recibió como sus hijos. Nosotros le podemos decir papito, daddy, abba, padre. Eso es disfrutarlo aquí ahora. Eso es tener la relación maravillosa cerca con nuestro Dios. Pero el apóstol aquí y el Señor quieren recordarnos algo muy hermoso. ¿Saben? Ustedes tienen algo tan especial. Cuando nosotros somos adoptados, por ejemplo, hemos ido al viaje misionero para Haití, y algunos han adoptado a haitianos, algunos americanos han adoptado a haitianos y los han traído. ¿Y saben qué tienen esos hijos adoptivos haitianos? Una vez que son adoptados y son traídos a los Estados Unidos, ¿saben qué tienen? O sea, tienen legítimamente, pueden llamar a la persona que los adoptó, lo pueden llamar papá. Pero hay algo más que viene con ello. O sea, todos los derechos de hijo se le dan a esa persona. Todos los beneficios. O sea que si esa persona que los adopta como sus hijos y los trae a este país, tiene les hablaba a los hermanos que nos están visitando ahora, ahí veníamos por Burlington, les decía, miren, aquí en Burlington hay unas casas muy grandes, muy costosas, de 1 millón, de 2 millones, de 5 millones, unas casas costosas. Imagínense un padre con dinero, un padre que adopta a un hijo haitiano y lo trae acá. ¿Tendrá derecho de vivir en esa casa que posee ese padre? ¿Sí? ¿Tendrá derecho de disfrutar y de meterse en un buen día caluroso, meterse a la alberca de esa casa? Claro. Si algunos que no son ni dueños ni nada, de repente estamos trabajando y de repente andan nadando ahí en la alberca, digo, ¿a qué horas cuando? Algunos ni son ni hijos y se meten a la alberca, son apenas trabajadores, ¿sí o no, David? O sea, cuando vienen los hijos a que son adoptados, tienen el derecho, el acceso, el beneficio completo, todo el beneficio. Mire, una persona que tiene posesiones, que tiene influencia, que tiene y que posee cualquier cosa que está al alcance de los hijos. Por ejemplo, me recuerdo, algunos sus padres tenían tienda allá en nuestro pueblo tan Gamandape, ¿no? Allá en nuestro pueblito sus padres tenían tienda. ¿Y sabe qué podían hacer los hijos? Iban y estaban los recipientes con los dulces, y los hijos, ¿qué podían hacer? Agarrar un dulce, agarrar un chicle, lo que sea. Y a veces los que no son hijos, mi papá no tiene una tiendita como la de mi amigo Pancho, porque los hijos pueden participar de todo lo que los padres tienen. En Lucas capítulo 15 nos habla de un padre que tenía 2 hijos. Vamos a hablar de eso, pero el segundo hijo no es el pródigo, es el que se quedó, entre comillas, el bien portado, que al final saca lo que había en su corazón, amargura, resentimiento,
Porque él decía, mi padre jamás me dio esto, aquello y lo otro. Cuando él reclama, este hijo le reclama al padre, tú nunca me has dado un cabrito, tú nunca me has permitido que disfrute con mis amigos, etcétera, etcétera. El padre le responde unas palabras similares. Lo estoy parafraseando. O sea, todo lo que tengo, ¿qué dijo él? Es tuyo. Hay veces, como el hijo, no el pródigo, sino el que se quedó en casa, el que aparentemente vivió obedeciendo, vivió bajo la casa del padre. Hay veces estamos en la casa del padre, pero no estamos disfrutando ni estamos enfocados en todo lo que el padre tiene, que es nuestro, y lo podemos disfrutar. Amados hermanos, hoy el Señor nos quiere recordar que somos herederos con Cristo. ¿Herederos con qué? Vamos a ir a Juan capítulo 17. ¿Herederos de qué? Mejor dicho, es la pregunta. ¿Herederos de qué? Un día Jesús, vino un hombre y le dijo, te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Y Jesús le dijo, antes de que se emocione y que diga que le va a dar casas y que le va a dar, ¿qué le dijo? El hijo, los pájaros tienen ¿qué? Nidos. Las zorras tienen cuevas. Y el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. O sea, no tiene ni una cama, no tiene ni una almohada. Ahora que fuimos al viaje misionero a Tetería, el hermano se le olvidó su almohada. No sé cómo le hizo. Yo no puedo dormir sin almohada. Jesús les dice, o sea, ¿me quieres seguir? Si quieres ser mi discípulo, yo no tengo nada por ofrecerte. ¿Pero en dónde? Aquí. Para los que predican y enseñan un evangelio de la prosperidad y que Jesús fue rico y que vivió y que tenía tanto dinero, porque era tanto dinero el que entraba, porque donde quiera que iban le daban, ¿sí? Que tuvo que tener un tesorero. Entonces, en las palabras de Jesús, imagínense, ni un vehículo tenía, tuvo que pedir un bochito, tuvo que pedir un asno prestado para entrar a Jerusalén. No tenía su propio vehículo, mucho menos un jet, ¿sí? Dice, mucho menos un camello. El versículo, capítulo 17, y vamos a leer el versículo 22 al 24. Jesús está hablando con sus discípulos, está hablando, con el Padre, está pidiendo por sus discípulos, y está hablando, y está pidiendo, y está rogando por ellos. Y dice el versículo 2, Jesús está hablando con el Padre, está orando, está intercediendo, dice, les he dado la gloria que tú me diste, se refiere a los discípulos, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Es lo que dice el versículo 24. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Cuando Jesús comienza su oración, todo el capítulo 17, el Señor Jesús, hablando con el Padre, con su Padre, dice, esa gloria que tuve, dice la palabra que Jesús se despojó de su gloria y se humanó y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero Jesús sabía que regresaba. Jesús sabía que regresaba, que regresaría a donde de lo que Él se despojó. Él regresaría a ser rey por siempre y para siempre. Y Él expresa su deseo. Señor, yo quiero que estos, mis discípulos, y más adelante dice, y no solamente te pido por ellos, sino te pido por los que han de creer en el mensaje que ellos han de transmitir. ¿Sabe por quién estaba orando también? Por nosotros. Jesús estaba intercediendo no solamente por los que ahora tenía ahí, sus discípulos, dice, yo te ruego por los que han de creer por la palabra de ellos. Ellos le hablaron a otros, esos creyeron, esos le hablaron a otros, esos creyeron, esos le hablaron a otros, esos creyeron. Finalmente esa palabra, ese mensaje que Jesús le dio a sus discípulos, que sus discípulos transmitieron, llegó a nosotros, hemos creído. El Señor estaba intercediendo por nosotros. ¿Sabe qué estaba diciendo Jesús? Yo quiero que Roy, yo quiero que Juan, yo quiero que Pablo, yo quiero que Pedro,
yo quiero que María, yo quiero que Berta, yo quiero que ellos estén conmigo. ¿En dónde? Jesús dice, en ese reino que tuve desde antes de la fundación del mundo, que estén con nosotros, que estén, Él se está refiriendo al Padre y a Él como uno, que estén con nosotros y que disfruten de todos los derechos de un hijo. Mire, yo no sé de usted, pero esto al leerlo digo, wow, qué hermoso. Dice, Padre, quiero que les des, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste. Nuestro oído, nuestro ojo, nuestra mente son tan pequeños, tan frágiles, tan chiquitos, que no nos podemos imaginar lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús quiere que nosotros podamos ver y decir, wow, ¿esto dejaste? ¿Esto dejaste por ir y sufrir? ¿De esto te despojaste? ¿De esto te privaste por el tiempo en que viniste a la tierra, diste tu vida para que donde tú estés, yo esté? Wow. Amados, es más que llegar de un país como Haití a un país como tal vez Estados Unidos, algún otro, que con riquezas, con avances y con cosas materiales, y poder llegar a una mansión y decir, wow, puedo disfrutar. Mire, ahí donde estábamos, para un niño, donde yo vivía antes en la Veo, para un niño llegar y llegar al patio y decir, wow, mi propio juego de columpios. Un niño estaría en la gloria. Para un muchacho que le gustaba quizás el deporte y decir, wow, mi propia cancha de básquetbol. Wow. Pero es más que eso, amados. El Señor dice, tú tienes el derecho como heredero igual que Cristo. A Él le plació, mediante su sacrificio, mediante lo que Jesús hizo por usted y por mí, nos dio el derecho completo de lo que el Hijo tiene, de lo que Jesús tiene. Él le plació. Jesús le dijo a sus discípulos de la siguiente manera, en Lucas: no tengan miedo, manada pequeña. A mi Padre le ha placido darles el reino. Wow. Hay sorpresas en la vida. Algunos padres han dejado sus testamentos y en la lectura del testamento están esperando que su nombre aparezca. Y saben que lamentablemente algunos nombres, algunos hijos se quedan sin herencia. ¿Han sabido ese? Sí. Por diferentes razones. Algunos padres que le han dejado la herencia, a veces no se lo han dejado a los hijos. Se lo dejan quizás a un familiar, a veces hasta desconocidos. Sí, nuestro Padre no ha hecho ni va a hacer eso por nosotros. Usted está incluido en el testamento de nuestro Padre. A Él le ha placido. Para eso mandó a Jesucristo. Para que nosotros quitemos la mirada de este mundo, quitemos la mirada de lo que el ojo puede ser atraído. Por eso dice 1 de Juan capítulo 2, que la vanagloria de la vida, que todo lo que nosotros podemos ver, todo lo que este mundo nos puede ofrecer, no tiene nada comparado. Pues pongan la mirada en las cosas de arriba, dice cuando el apóstol escribe a los colosenses. Es maravilloso, amados. No sé, muchas de las veces ignoramos de que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vivimos con mentalidad pobre. Vivimos en medio de problemas y de dificultades, teniendo un rey, teniendo recursos maravillosos, recursos sobrenaturales, recursos fuera de este mundo. Andamos buscando recursos ¿de dónde? De este mundo. Teniendo la ayuda del Padre Celestial, teniendo el recurso de nuestro Creador, del que hizo todas las cosas, andamos buscando
del que anda figurando, del que anda investigando lo que Dios hizo, que anda tratando de entender la creación, tratando de entender cómo funcionan todas las cosas que Dios hizo. Pedimos la ayuda, buscamos la ayuda, nos enfocamos en lo terrenal cuando tenemos lo celestial a nuestro alcance. Es maravilloso, hermano. Mire, quiero leer otros pasajes. Vamos a leer, tenemos ahí en Efesios capítulo 3, versículos 6 y 7. Pablo le escribe a la iglesia que estaba en Éfeso, conocida la carta a los Efesios, y nuevamente había un grupo grueso de Éfeso que no eran judíos. Algunos eran judíos, pero en su mayoría no eran judíos, eran gentiles. Y les escribe y les habla, capítulo 3, versículos 6 y 7. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen en la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Les está diciendo, venga, hay algo hermoso, hay algo valioso. Los gentiles y los judíos, los hijos legítimos, que es el pueblo de Dios, y los que no eran pueblo de Dios, ahora Dios hizo algo maravilloso y a ambos les dio el mismo derecho. A ambos les dio las mismas promesas. A ambos les hizo partícipe desde un principio. Ese era el plan de Dios. Ese fue el plan de Dios desde el principio. Y por eso el apóstol Pablo les escribe: no se les olvide, es algo tan hermoso. Y no menosprecien los judíos, no menosprecien a los gentiles. Porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos me preguntaban nuestros hermanos que si había racismo. ¿Hay racismo en Estados Unidos? Sí. Lamentablemente hay racismo hasta en las iglesias cristianas, ¿saben? Hay racismo. Sí, hay iglesias anglosajonas, algunos que es triste, amados, es triste. Y a veces conocer y ver cómo podemos tener mentalidad así, cuando Cristo ya nos transformó, ya nos hizo sus hijos, y todos, tanto esclavo, libre, rico, pobre, de todos somos uno en Cristo Jesús. Y todos tenemos acceso y tenemos los mismos derechos, los mismos beneficios. Me recuerdo hace unos años atrás, yo trabajaba para una empresa, unos dueños judíos, tenían 2 hijos, una hija y un hijo. El hijo era un pingo. ¿Sabe lo que es un pingo? ¿No know what a pingo es? No. A bad kid. Se portaba mal. Y sabía lo que hacía. O sea, no era que, he knew what he was doing. And me recuerdo que este muchacho no desobedecía. Él tenía 16, 17 años ya, era malcriado. Empezaba a beber, empezaba a hacer cosas que avergonzaban al padre. Sin embargo, los padres eran exitosos en el negocio. Les contaba hace unos días atrás, ganaban mucho dinero. Cuando yo llegué a esa empresa, era impresionante. O sea, todo el derroche del dinero, todo el abuso de los trabajadores, aún de los supervisores. Pero como ganaban tanto dinero, ellos, cuando se gana mucho dinero, a veces no se les pone atención a las pérdidas, a todo lo que se les va, se les está extraviando por el dinero que ganaban, que era mucho. Y me recuerdo que este muchacho era malcriado, se portaba mal, y como él era el hijo mimado, era el único hijo, era una hija, era el mayor, él tenía derecho a todo. Y yo decía, ¿cómo alguien con una persona? Yo era joven, recién casado, y con mis hijos apenas pequeños, y yo me recuerdo, yo decía, este muchacho tiene de todo y puede disfrutar de tantas cosas, y
cómo está malgastando su vida, me recuerdo, amados, no tenía, terminaba la semana, para el lunes no traía dinero. Me recuerdo que los padres, pues yo hacía el payroll, o sea, yo sabía lo que los padres le pagaban. El muchacho casi ni trabajaba y le daban un salario, ¿no? No traía dinero para el lunes, le andaba pidiendo prestado a uno de los amigos de él, el güey, trabajaba con nosotros. Y yo dije, ¿qué se lo gasta este amigo? En el alcohol, en las mujeres, en las barras, en el table dance. Y yo digo, ¿cómo una persona con padres exitosos, con bienestar, con un futuro brillante, puede derrochar todo lo que se le daba, todo lo que tenía, y no valorar la posición en la que estaba? Amados, tenemos que valorar la posición en la que estamos, la posición como hijos. Tenemos que valorar que somos hijos del Rey y que, amados hermanos, aunque el sufrimiento que tenemos, los momentos difíciles, duros que pasemos aquí, no tiene nada comparado con lo que nos espera al lado de nuestro Señor Jesucristo. Somos herederos con Cristo. Dijo el apóstol Pablo en una ocasión, lo que estamos pasando, refiriéndose a sus problemas, a su dificultad, él dice: esta leve y momentánea tribulación produce en mí cada vez más un peso más fuerte, más grande, más glorioso. No tiene nada comparado a la vida que nos espera con Cristo Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 13. La siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Versículo 12 nuevamente. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. ¿Sabe qué significa esto, amados? Cuando leemos el Apocalipsis, cuando leemos las palabras en Mateo, en Lucas, Marcos, las palabras que Jesús habla acerca del tiempo futuro, lo que va a suceder. Una vez le preguntó a Pedro: y nosotros dejamos padre, madre, casa, dejamos todo, ¿qué nos toca? Jesús le dijo de una manera tan especial lo que les esperaba en su reino. A ustedes se les permitirá sentarse conmigo en su mesa. Cuando leemos el Apocalipsis, amados hermanos, nos habla de ese tiempo hermoso, de ese tiempo glorioso. A nosotros, los hijos de Dios, tenemos el privilegio de poder reinar con Cristo. No sé cuánto les gusta la política. Yo sé que a su hermano que anda de vacaciones les gusta la política y el hermano Timo no se queda atrás, ¿verdad? Pero sabe, hay veces, hay gente aquí en el mundo que anda apoyando a un candidato para que llegue al puesto que está, no solamente candidato a la presidencia, cualquier otro asunto importante. Andan, por ejemplo, para ser un gobernador. Sabe que tiene mucha gente que lo apoya, y sabe que mucha gente que lo anda apoyando, ¿sabe por qué lo andan apoyando? Muchos, en realidad, porque quieren un huesito. Quieren un huesito. ¿Sabe qué significa eso? O sea, quieren que les den trabajo, que les den lugar ahí en su gobierno nuevo, que los nombren secretario, que los nombren tesorero, que los nombren de algo, que les den un puesto, un lugar importante, y pues que si van a robar, pues que me incluyan, que me toque algo, ¿no? Como dijera por ahí algunos, bueno, sí robé, pero no mucho, porque no había mucho para robar, dijo por ahí uno, ¿no? No, ¿sabe qué? Nuestro Dios, nuestro Rey, no le va a robar a nadie. Todo, dice, el oro y la plata es mío. Todo me pertenece. Todo es del Señor. Y cuando Él dice que va a venir a gobernar y va a cumplir la promesa que le hizo a David,
que no le faltaría ni nadie que se sentara en su trono. Por eso cuando Jesús resucita, los discípulos le preguntan, ¿vas a restaurar el reino, la casa caída de David? ¿Vas a restaurar el reino? O sea, una vez más, vamos a tener rey. O sea, Israel regresó a su tierra, pero no tienen rey, no ha sido restablecido el reino. Todavía no hay rey en Israel, y no lo habrá hasta que el momento que Jesucristo venga al final del periodo de la gran tribulación y libere a Israel de este hombre inicuo que querrá gobernar y que perseguirá al pueblo de Dios, Israel. Dice que vendrá, defenderá a su pueblo y se sentará sobre el trono de David y reinará desde Jerusalén. ¿Y sabe quién va a venir con él? Los muertos en Cristo, los cristianos. Y los que estemos vivos seremos transformados, estaremos primero con el Señor en un periodo de tiempo y después vendremos con el Señor en este tiempo, en este día. ¿Y qué estaremos haciendo? Por 1000 años en esta tierra que usted y yo conocemos. Reinando, gobernando al mundo. Nuestro Rey, Cristo Jesús, gobernará por 1000 años la tierra. Y nosotros no lo seguimos por lo que nos va a dar. ¿Sabe qué? Como reconocíamos en uno de los cantos, necesito más de ti. Te necesito. En realidad, sin Cristo no somos nada. Pero con Cristo lo tenemos todo más. Con Cristo estamos completos. Dijo David, el Señor es mi pastor. Nada me va a faltar. Por eso es que dice Pablo a la iglesia de Éfeso. Sí, les está diciendo y les está recordando, vamos a reinar. A Pablo a Timoteo le dice, cree, tiene valor esto. El último pasaje que voy a compartir es Gálatas, el capítulo 4, versículo 4. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido por Dios, envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. ¿A fin de qué? ¿Qué dice? De poder adoptarnos. Nuevamente, como hijos adoptivos, amados, tenemos todo el derecho. Dice, y debido a que somos sus hijos, Dios nos envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Lo mismo que leímos en capítulo 8 de la carta a los Romanos. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. En inglés dice, you've been named. Usted ha sido nombrado. Usted ha sido, Dios le ha placido ponerle, decir, este es mi heredero. Un heredero, un hijo con derecho, un hijo con beneficio. Qué triste, amado, sería que nuestro Padre Celestial nos adoptara como sus hijos y nada más, de nombre, pero no nos diera nada de sus beneficios. Dijera, no, esto es para Israel, esto no es para ustedes. Dice que Dios no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. Él, cuando nos adoptó como sus hijos, nos dio el derecho completo de ser herederos. Herederos del reino eterno. Y sabe, para la semana pasada, para hacer y vivir y disfrutar de esta herencia, necesitamos, la semana pasada que el Señor nos decía, ¿qué necesitamos para poder vivir y no ser un alma? ¿Necesitamos un cuerpo corruptible? No, incorruptible, para poder disfrutar de esta herencia incorruptible, de este reino, de este reino que Cristo le plació venir y decir, quiero que ellos, usted que ha creído, los discípulos que creyeron,
vivan con Cristo, estén con Cristo por siempre y para siempre. Póngase de pie. Hay carencias físicas, materiales aquí, amados. El día de ayer fui a ver un trabajo y después me tocó regresar a una de las casas que estamos trabajando y estaba ahí la dueña, una muchacha joven, una amiga que tenía ahí una perrita. Y esta perrita, cuando la vi, no la vi bien en principio, pero cuando la vi se me hizo bien chistosita y bien bonita. Y cuando de repente volteó, le faltaba un ojito. No nos va a faltar nada más. No nos va a faltar nada. Si aquí algunos nos falta una mano, nos falta un pie, nos falta un ojo, si a alguno nos falta la salud, con Cristo estaremos completos. Tendremos un cuerpo glorioso. Un cuerpo como el de Cristo, que fue traspasado, que fue herido, que fue lastimado y que se le quitó la vida. Pero que cuando Dios nos resucita, aquellas heridas, aquellos golpes, aquellos clavos traspasando sus manos, sus pies, aquella lanza traspasando su costado, no le hizo ningún efecto. ¿Por qué? Porque Dios no solamente nos dará un reino, nos hará partícipes de su reino, para vivir en su reino y disfrutar de las riquezas celestiales. Nos dará un cuerpo para poderlo hacer. Sí. Dice Salomón en su tiempo de rebeldía, que dice que no le hace sentido para que Dios le permite al hombre hacer tanta riqueza y después de tener tanta y hacer tanta riqueza, no tener ¿qué? Tiempo para disfrutarla. Eso, dice él, es absurdo. Normalmente en un tiempo de rebeldía, un tiempo donde está su mente y su corazón no están bien. Dios nos va a dar no solamente tiempo, dice que vamos a vivir ¿por cuánto tiempo con el Señor? Por la eternidad. Y vamos a disfrutar de ese reino maravilloso, de esa herencia que nosotros no vamos a terminar. La eternidad nos va a quedar todavía aún corta, por decirlo así, de poder disfrutar de las riquezas que Dios tiene para nosotros. Nos va a dar un cuerpo para que podamos disfrutar de ellas. Miren, algunos de los clientes que hemos tenido, fallecen los padres ya son ancianitos, 90 o más años, y los hijos pues no tienen 15 años. Los hijos tienen 50, tienen 60. Hemos tenido algunos clientes de los herederos, ya tienen 70 años. ¿Cuánto tiempo les queda para disfrutar de la herencia de sus padres? Algunos, herencia considerable. Les queda poco tiempo. Pueden disfrutar de poco tiempo, gracias a nuestro Dios, que Él nos va a permitir disfrutar de todos sus beneficios, de toda la gloria, cuando nos habla y nos describe la nueva Jerusalén. Nosotros podemos entrar a esa nueva Jerusalén que va a estar aquí por 1000 años en la tierra, pero que después todo esto, dice el apóstol Pablo, que nosotros vemos, será transformado en un abrir y un cerrar de ojos, va a ser transformado y va a haber una nueva Jerusalén. Y en esta nueva Jerusalén, en esta nueva ciudad maravillosa de nuestro Dios, no va a haber necesidad del sol. ¿Por qué? Porque Él será la luz. Andaremos a la luz de nuestro Dios. No va a haber noche, no va a haber cansancio, no va a haber sufrimiento. ¿Para quiénes podrán disfrutar de esto? Los herederos. ¿Quiénes son los herederos? Los que hemos sido adoptados como sus hijos. Algunos piensan que vamos a morir y que tal vez en un chapulín, y tal vez en un insecto van a venir a terminar lo que dejaron pendiente. Cuando nosotros partamos de este mundo, nosotros no tendremos nada pendiente. El que tiene algo pendiente es Jesucristo y Él nos va a traer con Él. Eso es lo que tiene pendiente en esta tierra, no es porque no cumplió
su palabra, sino porque no era el tiempo. Él quiere que el pueblo de Israel, todo Israel, como dice Romanos, al final todo Israel será salvo. Él va a venir a rescatar a su pueblo. Y Él nos va a hacer partícipe de ese tiempo glorioso donde Él defienda a su pueblo del anticristo, defienda a su pueblo, y nosotros, wow, venga y que de una manera tan especial, ahora como hermanos, el pueblo hebreo, el pueblo judío, nuestro hermano, uno en Cristo, seamos con ellos, ¿sí? Tan maravilloso, disfrutemos de este reino que no entiendo cómo vamos a poder gobernar Ecuador, Argentina, Rusia, todos los países del mundo desde Jerusalén con nuestro rey. Nuestra mente es tan pequeña, pero nuevamente será algo hermoso. ¿Quieren vivir para disfrutarlo? ¿Quieren vivir para contarlo? Vivamos como herederos de Cristo. Una vez más, ¿cómo somos herederos? ¿Cómo nos convertimos? Cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Cuando le pedimos que perdone nuestros pecados. Cuando le entregamos nuestra vida y cuando nos rendimos y cuando le decimos a Él, reconozco, acepto que ese sacrificio glorioso en la cruz del Calvario me da acceso, entrada a tu reino y me hace heredero con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Padre, te doy gracias una vez más por hablarnos en tu palabra y recordarnos la herencia gloriosa que nos espera a tus hijos. Nosotros que no éramos hijos, nosotros que no éramos pueblo, a ti te plació, Señor, hacernos tus hijos, tu pueblo. Y quieres darnos todos los beneficios como hijo. Quieres darnos todos los beneficios, Señor. Y gracias te damos por la obediencia gloriosa, maravillosa, perfecta de tu Hijo Jesucristo y de su muerte en la cruz. Y gracias te damos por haberlo resucitado, Señor, y porque ahora Él vive, podemos leer y escucharon esas palabras cuando Él dijo: porque yo vivo, ustedes también vivirán. Señor, gracias te damos por esa esperanza viva, esa esperanza gloriosa de un día reinar contigo. Gracias te damos en el nombre de Jesús.